Tener un buen espacio de trabajo es importante. Además de que te va a permitir estar más a gusto en tus horas de trabajo, también te va a evitar de distracciones. Por eso, invertir un poco de tiempo y dinero a mejorar tu oficina puede ser una buena idea. Hoy te presento mi nuevo setup, así que ponte cómodo y bienvenido. Antes de montar el setup, estuve barajando entre dos opciones: hacer un estilo más minimalista con el mobiliario blanco que haga contraste con los componentes del hardware negro o plateado, o darle un toque más rústico, de tonos de madera, con más plantas, algo más acogedor. El blanco siempre me ha gustado, siempre lo he visto pues más limpio, un espacio más ordenado, pero el toque rústico pues en principio lo veo más bonito y creo que la estancia es más agradable así. Bueno, lo primero que os voy a enseñar van a ser los monitores. Serían dos monitores HP de 24 pulgadas, son inclinables, los puedes inclinar hacia arriba o hacia abajo. Y también son regulables en altura, los puedes regular hacia arriba o hacia abajo. Luego también los podríamos modificar para que se puedan poner en vertical o en horizontal. Eso ya sería a gusto del consumidor. Luego ya también tendremos un teclado de la marca RI iluminado. No cambia la iluminación, pero es un teclado muy económico que funciona bastante bien. También tenemos un ratón muy básico que funciona muy bien, es lo más económico que hay en Amazon, no creo que sea un componente que sea necesario gastar mucho dinero. También tenemos unos altavoces Logitech de sonido en estéreo, son unos altavoces muy económicos pero que dan un muy buen resultado. Yo normalmente escucho la música por cascos o auriculares, pero cuando estoy limpiando la habitación, por ejemplo, pues me pongo el sonido en los altavoces. Para grabar los vídeos o los cursos de programación uso este micrófono de la marca Tonor, que el resultado bastante óptimo sería el audio que estás escuchando ahora mismo, viene a través de este micrófono. Y para escuchar música o para jugar, pues uso estos auriculares de Corsair, que se me han roto por la mitad, pero bueno, con un poco de cinta negra pues hace el apaño. Luego también tenemos este pequeño switch con entradas de HDMI y USB que me permite estar trabajando en dos ordenadores. Con ese botón de switch pues voy cambiando de uno a otro. Luego tendríamos lo que viene a ser el núcleo de mi oficina, que sería un ordenador bastante básico, es un AMD de 8 núcleos a 3,5 GHz. Tiene 16 GB de RAM, una tarjeta gráfica, una Nvidia 1080, dos discos duros, uno normal y otro SSD. Esto es lo único que me arrepiento porque el normal donde guardan todos los datos es de 1 TB, aquí todo muy bien, pero el SSD es de 250 GB porque como son más caros pues me compré uno más pequeño, pero enseguida como quiero meter los programas para que funcione más rápido, los meto ahí, pues enseguida voy ocupando cosas. Y programas pues por ejemplo como Android Studio, pues esto hace que enseguida se llene. También tengo un MacBook Pro de 13 pulgadas de pantalla retina con el Touch Bar. Nunca he sido muy partidario de productos de Apple, pero como es necesario para compilar aplicaciones de iOS y subirlas al market, pues no me queda otra. De hecho, no estoy nada contento con el ordenador porque justo cuando se me acabó la garantía del Apple Care se me ha roto la pantalla sin hacerle nada y me piden 600 € por cambiarla. Así que lo que estoy haciendo es conectar un monitor externo por HDMI, porque me niego a pagar ese dinero por cambiar la pantalla. Gracias, Apple. Otro de los elementos importantes de mi setup es esta silla de la marca Waltu. Es una silla con un diseño que a mí nunca me ha gustado, pues el que sea del tipo de este Racing, pero bueno, la silla pues es bastante cómoda. No había encontrado otra así cómoda a buen precio para mi escritorio, así que me decidí por esta silla. Como puedes ver, tiene dos cojines, uno en la zona de la nuca y otro en la zona del lumbar. Este lo puedes regular, así que te protege bastante bien. Y también tiene unas palancas donde tú puedes modificar un poco lo que es la inclinación de la silla. También tendríamos una palanca donde aquí nosotros pues podemos bajar hacia abajo o hacia arriba la silla
para ajustarnos al escritorio. Y también tendríamos pues esto que sale de aquí para los pies, donde nos podemos un poco pues estirar un poco las piernas. Yo no es algo que suela usar mucho, de hecho me parece un poco raro tener las piernas ahí estiradas, y ya pues también te puedes tumbar con las piernas estiradas y te echas una siesta. Creo que estando en casa hay otros sitios para echarte la siesta mejor que la silla, pero bueno, aquí lo tenemos. En el tema de mobiliario, lo que da más cuerpo a la oficina sería la mesa. Está formada de dos partes, una sería el tablero, que es un tablero del Leroy Merlin de color madera, y luego también tenemos las patas que vienen con esta botonera en la cual nosotros tenemos dos flechas que podemos regular en altura, y luego tenemos unos números que podemos programar para guardar la altura. Así que nosotros nos guardamos varias alturas y podemos ir cambiando. Yo siempre uso dos, me pongo a una para estar sentado y otra para estar de pie, y voy cambiando. Esto es algo que uso a diario. El tema de los cuadros, pues he intentado que tenga un poco de concordancia con el mobiliario, pues así que fuera algo de animales, árboles, montañas. Los he adquirido por AliExpress, lo que es la imagen, y luego en IKEA conseguí los marcos. Estas dos baldas las he adquirido por Amazon. No son exactamente el mismo tono que el tablero, pero sí que sintonizan bastante bien. También hemos añadido un par de plantas, aunque esta se me está muriendo un poco, a mí se me mueren hasta los cactus. Y dos figuritas, un tótem que compré en Estados Unidos y Ganesha que compré en Nepal. También tengo esta cajonera de 3 cajones, uno de ellos con llave para guardar tus cositas privadas y un espacio donde tú puedes ir guardando cosas y sacarlas rápido sin tener que estar abriendo cajones y cerrando. Para dar un toque más de vida a la habitación hemos metido esta plantita aquí en una esquina, no es de plástico así que veremos lo que nos dura. Y también tengo este piano de Roland FP10 que viene bien de vez en cuando para relajarse. También tengo esta lamparita que la uso más que nada para grabar vídeos, la pongo detrás y da un poco de volumen y ayuda a definir los perfiles. Y detrás del monitor tengo estas luces LED inteligentes que te permiten modificar los modos, van cambiando de color conforme tú quieras poner, también se puede poner un color fijo. Y también se puede poner para que cambie el color en función del ritmo. Así tú vas a estar hablando y se va a ir cambiando conforme tú hables. O por ejemplo, pues lo pones detrás de una tele, cuando vayas a poner una película, pues va a ir cambiando de color en función del volumen y del ritmo. Una de las últimas adquisiciones es esta cinta para andar. Y digo para andar porque solo se le puede poner máximo 6 km de velocidad y no tiene sujeciones para apoyar los brazos. Aunque 6 km ya es bastante rápido. Yo normalmente me la pongo a un kilómetro y medio por hora más o menos porque la uso para andar un poco. Me la pongo en reuniones cuando sé que la reunión se va a alargar un poco y así ya no estoy solamente mirando la pantalla. Pasar tantas horas sentado pues es bastante problemático para la espalda. Si tú trabajas sentado ya sabes de lo que te estoy hablando, así que a mí esto me funciona bastante bien. Después de la mesa extensible, esto sería una de las mejores inversiones que he hecho. Y luego también tenemos pues este mandito que podemos ir aumentando o bajando la velocidad o directamente parándola. Trabajar con ella pues igual es un poquito difícil porque el ratón se te mueve un poco al estar en movimiento. El teclado más o menos lo puedes llegar a controlar, pero más que nada es cuando no vas a estar picando mucho código o no vas a estar moviéndote mucho. Y menos si vas a usar alguna aplicación de diseño o algo, pues ahí ya sí que no vas a poder. Y bueno, lo mejor de esto es que es bastante cómoda, la puedes poner pegada a la pared y no te ocuparía casi espacio. Y nada, esto sería todo. Espero que te haya gustado y que te sirva de inspiración para montarte tu setup. Un placer y hasta la próxima.